¿Qué tal, chicos? Esta es la segunda parte correspondiente a nuestro segundo módulo del día lunes. Vamos a ver los ejercicios de la página 192 y 193 de nuestro libro de texto. Eh, Aquí lo que les comentaba, vamos a utilizar una palabra que a mí me gusta usar como mnemotecnia que se llama SOHCAHTOA. SOHCAHTOA nos va a relacionar las tres razones trigonométricas que vamos a ver en función de cómo se relacionan sus catetos con respecto a la hipotenusa y con respecto a ellos mismos. SOHCAHTOA viene de seno opuesto, coseno adyacente y tangente opuesto adyacente. Quiere decir que el seno se relaciona con el cateto opuesto y la hipotenusa, el coseno con el cateto adyacente y la hipotenusa, y la tangente con el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. SOHCAHTOA. Entonces, para ver este primer ejercicio, lo que vamos a responder primero es la parte del inciso A. Dice que con qué razón trigonométrica se calcula la medida desconocida de cada triángulo. Lo que vamos a ubicar nosotros es aquí, en el triángulo, cuáles son los dos lados y cómo se están relacionando. En este caso, por ejemplo, en la figura 1 tenemos al ángulo aquí, tenemos la relación entre el cateto adyacente y la hipotenusa. Entonces sería cateto adyacente sobre la hipotenusa y entonces sería coseno. En la figura 2 también estamos viendo que si es este el ángulo que vamos a relacionar, vemos el cateto adyacente y la hipotenusa, que sigue cateto adyacente sobre la hipotenusa y sigue siendo coseno. Y en la figura 3 tenemos el, el ángulo que es aquí abajo de 58 grados y tenemos la relación entre el cateto opuesto y el cateto adyacente. Aquí no entra la hipotenusa, entonces vamos a utilizar la tangente. Tangente de cateto opuesto entre cateto adyacente y la palabra es SOHCAHTOA. Aquí abajo en el inciso B nos dice que un estudiante hizo lo siguiente. Tomó el seno de 30 para relacionar en la figura 2. Tomó el seno de 30 para relacionar nuestra incógnita, que sería el cateto adyacente, y la hipotenusa. Es decir, debió haber utilizado la fórmula de coseno. Ya aquí les dejo a ustedes para que lo puedan relacionar, les dejo para que puedan hacer las operaciones como lo vamos a ver un poquito más adelante. Aquí tomé el ejemplo del coseno de uno de la figura 1. El coseno dice que es el cateto adyacente sobre la hipotenusa, es decir, la relación en que existen el cateto y la hipotenusa. El coseno de 54 lo tenemos aquí, es 587 milésimas, y que es igual a 2, que es el cateto adyacente, y nuestra incógnita es la hipotenusa. Aquí tenemos que hacer unas operaciones inversas. Eh, Hipotenusa está dividiendo, pasa multiplicando, y al estarse multiplicando los dos, entonces punto 587 pasa dividiendo. Entonces 2 entre punto 587 viene siendo 3.402. Hay que acostumbrarse o hay que estar muy al pendiente. Les voy a mandar unos ejercicios para hacer este tipo de despejes. Si se acuerdan en cálculo mental de matemáticas visuales, les dije tengan mucho cuidado y pongan especial atención en este tipo de ejercicios, porque es los que vamos a estar utilizando para despejar en este tipo cuando queremos despejar la variable que está siendo dividida. En este caso el cateto adyacente, como en el ejercicio, perdón, la hipotenusa, como en el ejercicio 1. Este ejercicio me gusta mucho. Relaciona algo que vimos en segundo de secundaria, que son los triángulos inscritos en una circunferencia. Si tomamos en cuenta que C es el centro de la circunferencia, entonces el segmento de línea CB y el segmento de línea CA son de la misma medida, porque los dos son radios de la misma circunferencia. Entonces estamos ante la presencia de un triángulo isósceles.
Es decir, dos lados son iguales, uno es diferente. Entonces aquí los ángulos A y B van a ser los ángulos que son iguales. El ángulo C nos los da el problema y nos dice que mide 120 grados. Entonces, si sabemos que la suma de todos los ángulos internos de un triángulo son 180 grados, vamos a tener para despejar A más B que A más B es igual a 180 menos C. ¿Cuánto vale C? 120, entonces A más B va a ser 180 menos 120 y la suma de A más B va a ser 60. Quiere decir que si los dos son iguales, 60, la mitad, A vale 30 y B vale 30. Conociendo estos datos podemos también establecer la altura que va de C al punto medio de AB. Aquí se forma nuestro ángulo de 90 grados, no nos importa esta altura en este momento, lo único que necesitamos saber el ángulo, conocemos la hipotenusa y el cateto adyacente de un triángulo rectángulo. Aquí se está formando un triángulo rectángulo y ya tenemos una medida, ya tenemos un ángulo y uno de sus lados. Y así podríamos conocer todos, incluso la altura. Vamos a ver cómo lo hacemos. Otra vez utilizamos SOHCAHTOA. Y SOHCAHTOA nos dice que vamos a estar relacionando cateto adyacente y la hipotenusa. Es decir, cateto es coseno y el adyacente. Este es seno y el opuesto, coseno el adyacente, tangente opuesto y adyacente. Entonces sacamos coseno de 30 va a ser igual al cateto adyacente entre la hipotenusa. Queremos despejar el cateto adyacente a 30 grados. Entonces la hipotenusa está dividiendo, pasa multiplicando. La hipotenusa vale 20. El valor del coseno de 30 es 0.866 que nos va a dar la distancia A. Pero es esta distancia nada más, el cateto adyacente. Pero como este es un triángulo isósceles, los dos triángulos son iguales. Entonces para tener la distancia de A a B tenemos que multiplicar A, que sería de aquí a aquí, la tenemos que multiplicar por 2 y la respuesta sería 34.64 metros. Este es un ejemplo de cómo podemos utilizarlos en la vida real. Otra vez, SOHCAHTOA. ¿Cuáles son los lados que se están relacionando? En el ángulo es el cateto opuesto y la hipotenusa. Entonces el seno es el cateto opuesto. Utilizamos seno de 40 para encontrar nuestro cateto opuesto al ángulo de 40, que sería nuestra incógnita. Sabemos cuánto vale la hipotenusa vale 30 metros, está dividiendo, pasa multiplicando, entonces 30 por el valor numérico del seno de 40, sacamos el seno de 40 y nos da 19.283 metros nuestra altura del papalote. Como recordamos, le habíamos dicho que razones trigonométricas es la relación entre los lados de un triángulo con respecto a uno de sus ángulos agudos. Es decir, aquí tenemos este ángulo en el ejercicio, tenemos el ángulo A y está relacionando a dos de sus lados, el cateto opuesto y la hipotenusa. En el caso de B está relacionando también el cateto opuesto y la hipotenusa, y en el caso de C está relacionando el cateto adyacente y el cateto opuesto. SOHCAHTOA, y vamos a ver que es el seno cuando relaciona opuesto e hipotenusa. Aquí está relacionando opuesto e hipotenusa. En el siguiente también es el seno porque está relacionando opuesto con hipotenusa. Y en el último caso es tangente, es decir, relaciona el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Ya les dejo estos ejercicios para que los podamos contestar más adelante, pero sí es muy importante tener la relación, cómo se van a relacionar dos de los lados con respecto a un ángulo agudo del triángulo rectángulo. Ya para finalizar, chicos, es lo que hemos estado haciendo, los ejercicios que hicimos antes de vacaciones, que es encontrar, si conocemos las medidas de dos ángulos de un triángulo rectángulo, en este caso son 5 y 2, como la hipotenusa vale 5 y el cateto opuesto vale 2, vamos a encontrar la división y vamos a dividir
el cateto opuesto entre la hipotenusa, que va a corresponder a nuestra función de seno. Entonces el seno de A, para conocer la amplitud en grados de A, ya tenemos seno de A es 0.04. Entonces lo que vamos a poner es 0.04 inverso en seno y nos da la amplitud en grados de nuestro ángulo que estamos buscando. De esto ya habíamos hecho un ejercicio, entonces no creo que haya ningún problema. Para esta sesión, para todos aquellos que ya se hayan conectado a Classroom, la asignación va a consistir en lo siguiente: van a responder un formulario que va a ser subido a la sala de Classroom. Ahí les voy a poner ya precisamente las instrucciones de cómo se va a manejar este formulario, este examen. No va a ser vinculatorio, no va a tener ningún peso específico en su calificación. Como les había comentado, simplemente es una evaluación general. Va a ser anónimo, nada más que si les pido a aquellos que les da su calificación automáticamente. Yo no voy a saber quién sacó qué, sino simplemente voy a ver cuál es la generalidad del grupo. Si hay una mayoría de fallo, voy a convocar una reunión de Zoom para poder arreglar esto persona cara a cara. Y si son algunos de los participantes que son los que presentan o tienen algún tipo de dificultad con el contenido, me pondré en contacto con ellos para poder platicar uno a uno y poder resolver esta situación. Chicos, por el momento es todo. Tienen una asignación pendiente que hay que entregar hoy antes de las 2:10, que sería el último momento en que voy a recibir trabajo del día de hoy. Este formulario, como no es vinculante, va a estar abierto hasta nuestra próxima sesión, pero sí me gustaría que lo pudieran contestar lo más pronto posible para yo poder evaluar y programar, si es necesario, una sesión el miércoles, o si no, citar a aquellas personas que lo necesiten el miércoles mientras ustedes ven el video de esta sesión, yo pueda platicar con ellos. Chicos, es todo por hoy. Me despido, voy a estar conectado hasta las 2:10 respondiendo cualquier pregunta o comentario en los videos que se van a estar subiendo, y si no, nos vemos el próximo miércoles. Chicos, que tengan una muy bonita tarde y nos vemos pronto.